Muy buenas tardes, bienvenidos a Viernes de Aguas. Mi nombre es Luis Alberto Luyo Delgado, pertenezco a la empresa de Mapa Guaral. Mi cargo es jefe de la oficina de catastro, medición y facturación. Y a continuación tocaremos el tema de beneficios de la micromedición en el ámbito de Mapa Guaral. Nosotros tenemos que indicarle que dentro del planeta Tierra, como ustedes pueden indicar, los mares o los océanos representan en realidad en nuestro planeta el 97.5% del agua salada y tan solo el 2.5% de agua dulce. Eso quiere decir, dentro del tema de agua dulce tenemos 69.7% de glaciares, 30% de acuíferos y solo el 0.3% de ríos y arroyos, ¿no? O sea, desgraciadamente solo tenemos para disponer del agua para el consumo humano el 0.7%. ¿Cuál es la importancia que en realidad estamos tomando acerca de la micromedición, ¿no? Como ustedes pueden ver en la filmación, no tenemos buen servicio a raíz del derroche del agua que realizamos algunas personas, ¿no? Y esto conlleva a que tengamos que tener estrategias como la de la micromedición, sobre todo en las EPS que tienen poca disponibilidad de servicio. Entonces, nos conlleva a consumos no medidos, esto también afecta a la gestión de la EPS y por lo tanto la recaudación es baja y también perjudica en la calidad del servicio. La importancia de la micromedición eh, en realidad garantiza la sostenibilidad del servicio, regula la demanda de agua potable y mejora los indicadores de presión y continuidad, mejora las condiciones para incrementar la cobertura del servicio, promueve el uso racional del agua y obliga al usuario a reparar las fugas intradomiciliarias, fomenta el tener cultura adecuada del agua. Aquí lo que podríamos comentar en realidad es que en el mapa oral, gracias a proyectos o cuestiones que se han hecho a nivel de estos años que está el OTAS acá, se ha podido encontrar en viviendas que los usuarios muchas veces han tenido fugas de agua y no los han reparado y por lo tanto ha habido ahí un desperdicio del agua. A raíz del tema de la micromedición se ha podido controlar este tema. Hemos encontrado inclusive al poner medidores de un mes a otro usuarios que consumían hasta 1.000, 1.300 metros cúbicos, cosa que no es una realidad para una vivienda. En el momento de las inspecciones internas que se han realizado, hemos encontrado que los usuarios tenían pues las duchas, los baños malogrados que dejaban correr el agua simplemente porque no había un tema de micromedición y en realidad muy poco o nada le importaba al usuario. A raíz de la instalación de medidores, todas estas situaciones se han controlado y por lo tanto esa agua que ya no se malgasta, ahora sirve para otras personas, ¿no? Vamos a ¿qué es el medidor? El medidor, en pocas palabras, es un equipo de alta precisión que nos permite conocer el volumen de consumos mensuales, ¿no? Y sobre todo que permite mejorar el tema de los hábitos para usar el agua de una forma adecuada y racional. Como ustedes pueden ver, para poder leer eh, lo que es la lectura o cómo hacemos nosotros para tomar una lectura mes a mes, se toma por diferencia de lectura, en el cual se indica, ¿no?, los consumos por diferencia de lectura. Tanto es que si por decirle eh, un día como hoy, eh, 7 de abril, se toma una lectura,
y el 7 de mayo se vuelve a tomar la misma lectura y por diferencia de lectura, eso es lo que se va a facturar, ¿no? Y dentro de las piezas o los implementos que tiene el reloj, como ustedes pueden ver ahí, hay un marcador que al girar se sabe si en realidad la cantidad y si hay fuga en el predio, hay una manecilla que indica los litros y otra que indica los metros cúbicos, ¿no? Y aparte hay un contómetro que es la que indica los metros cúbicos que se está consumiendo. Para instalar el medidor, la instalación del medidor se realiza o la realizamos según el reglamento de la calidad de prestación de servicio, ¿no? Que indica SUNAS. Y para eso se tiene que cumplir los siguientes pasos. Según el artículo 100, el medidor de la conexión domiciliaria, ¿no? Indica que toda conexión domiciliaria debe contar con un medidor de consumo. Dice, ¿dónde debe encontrarse el medidor de consumo? El medidor de consumo debe ubicarse en la parte externa de la vivienda, una caja de registro de agua, la cual es adecuada para poner el medidor dentro de esta caja, el cual en estos momentos se le pone un plus para poder cuidar el medidor y se ponen protectores de medidor, ¿no? Para evitar todo tipo de vandalismo y todo tipo de robo de este medidor, ¿no? Las empresas tienen que cuidar también los medidores como si fueran patrimonios, porque lógicamente es un gasto que ha hecho la empresa para poder nosotros también saber qué cantidad es lo que se gasta el agua, ¿no? Hay un tema que se ha incluido acá sobre el tema de los mitos y la verdad de la micromedición, ¿no? En el cual, por decir, ¿no? Un mito de la micromedición, ¿no? Entonces dice, ¿no? La gente tiene un mito, que es que poniéndole el medidor va a pagar más y no va a pagar solamente lo que consume. Entonces, y la otra es, tengo que pagar por la instalación y el valor del medidor. En realidad, uh, no es así, porque el medidor te va a medir lo que tú consumes. Si no hay ningún tipo de fuga, vas a pagar lo justo. Y esto nos va a hacer también que nosotros reparemos todas las fugas internas, ¿no? Y con respecto al tema de pagar la instalación y el valor del medidor, es obligación de la empresa instalar el medidor. No hay que hacer ningún tipo de pago, por el contrario, ¿no? Es un tema de instalación gratuito. Según el reglamento de prestación de servicio, la instalación es gratuita y se lleva a cabo en programas de micromedición masiva y y si, claro, que si encontramos usuarios que, bueno, se autorroban los medidores, ¿no? A la segunda o tercera oportunidad que desaparece este medidor, lógicamente, pues, es un activo de la empresa y se tiene que cobrar, ¿no? Las verdades sobre la micromedición. Dice, ¿no? El usuario paga por lo que realmente consume, si es cierto, ¿no? O sea, para eso el medidor marca por diferencia de lectura. El usuario puede controlar su consumo y por ende ahorra dinero. Esto quiere decir que a menor consumo, menor pago. También esto desalienta al desperdicio del agua potable. Lógicamente, cuando ya nos toca el bolsillo, tenemos que agarrar y empezar a cuidar el agua, porque es importante, ¿no? Entonces también esto a la vez nos da mayor continuidad y presión en el servicio. Quiere decir que el agua que estamos ahorrando o que no estamos gastando, eso va a provocar que tengamos mayor continuidad y por ende presión también en el servicio. Entonces, esto también destina que el agua que recupera la población que no cuenta con el servicio. Quiere decir que el agua que no gastamos, lógicamente podemos dársela a otros usuarios, ¿no? Que no tienen agua. Entonces, esto es un tema, en realidad,
que todavía para mucha gente es un tema de costumbre tener un medidor, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados a usar en forma desmedida. Entonces, lógicamente, siempre el usuario va a decir, no, yo consumía tanto o yo pagaba tanto, pero sin embargo, ahora al tener el medidor, estamos controlándole al usuario y lógicamente hay cierta incomodidad, ¿no? Pero de una vez que ya el usuario empieza ya a acostumbrarse, va a empezar a ahorrar el agua y por ende pagar menos. Muchas veces la gente viene y reclama por qué les viene el consumo alto. Cuando van nuestros técnicos a revisar y hacen las inspecciones, encuentran fugas y filtraciones, que es lo que vamos a hablar en este momento. Nosotros, en el momento que se instala un medidor, nosotros podemos detectar si efectivamente existe una fuga y filtración. Gracias al medidor de flujo de agua, que es un dispositivo que se mueve cuando el agua fluye por el medidor. Entonces nosotros vamos a ver que si existe ahí en esa mariposita negra que todo medidor tiene, si sigue moviendo, lógicamente quiere decir que existe una pequeña fuga. Si cerramos todos los servicios y sigue moviendo, entonces quiere decir que puede haber una fuga no visible. A ver, dice, ¿no sabe cuántos litros de agua se desperdicia en casa? Muy interesante en realidad esta pregunta, porque muchas veces es una mala costumbre que tienen las mamis y a veces los papás también, y nosotros, los varones, y claramente, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos vamos a afeitar o nos vamos a rasurar, dejamos el caño abierto, esa es la mala costumbre que tenemos nosotros, y lógicamente ese es un desperdicio de agua que, mire, sin querer, no nos estamos dando cuenta de que estamos desperdiciando el agua, porque siempre estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Entonces, con el medidor, ojo, ya no se puede hacer. Igual a mamis, cuando están cocinando, ¿qué hace? Agarran, están con el caño abierto, tampoco es algo que ya está en el chip de la cabeza de todas las personas, y aparentemente no se dan cuenta que esta es una pérdida de agua, ¿no? Yo inclusive, en una oportunidad, quise hacer un tema de un experimento. En mi casa tengo una lavadora de 7 kilos, ¿no? Increíblemente empecé a hacer un conteo de gasto que se hace y aunque ustedes no puedan creer, cada vez que se utiliza o cada vez que se hace ¿cómo le puedo decir? Un proceso de lavado, en una lavadora de 7 kilos, se utilizan, aunque ustedes no lo crean, ya, aunque ustedes no lo crean, un cilindro de agua que representa, ¿cuánto? 50 galones. Parece mentira, pero eso es cierto. Yo mismo lo he experimentado. Entonces, luego de eso, me imagino que las lavadoras que son de mucho más kilaje deben gastar mucho más, ¿no? Entonces, ahí en la filmina podemos ver que, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la cantidad de minutos que se usa el agua, es la cantidad que nosotros desperdiciamos, ¿no? Tanto es que, por ejemplo, lavar un vehículo, ¿no? Lavar un vehículo, solamente 30 minutos, estamos gastando 540 litros de agua, que representa en realidad, mire, medio cubo aproximadamente, ¿no? Tan solo regar el jardín, ¿no? 30 minutos es 360 litros de agua, ¿no? Entonces, y tanto eso como, por ejemplo, si hay un desperdicio en la cisterna, no nos damos muchas veces cuenta, y al mes se desperdicia 360.000 litros de agua, dependiendo del tipo de fuga. Entonces, y esto puede generar a veces hasta mucho más. Y nosotros decimos, ¿no? ¿Dónde está dónde está la fuga? No tengo ni un tipo de fuga. Pero sin embargo, en ese tipo de actitudes es en donde está la fuga, ¿no? Tenemos que tener nuestros sistemas al día, reparaciones al día. Una experiencia que les puedo comentar es, por ejemplo, tengo reclamos en realidad en el cual viene el usuario y manifiesta que no gasta, que su día a día siempre es el mismo, y yo empiezo por preguntarle,
¿Tiene usted un tanque cisterna? ¿Tiene un tanque elevado? El usuario generalmente me responde que sí. Y le pregunto, ¿no? Así, ¿cuántas veces funciona su motor? Entonces, el usuario me dice una o dos veces. Correcto. Dígame de cuántos metros cúbicos es su tanque. Me responden, bueno, es de uno o dos. Entonces le digo, multiplique eso por la cantidad de veces que llena el tanque. Entonces, quiere decir que diariamente usted está gastando mínimo 2 metros cúbicos, que al mes sería un promedio de 60 metros cúbicos. Entonces, lógicamente le demuestro de inmediato que ese es el gasto que ellos tienen y que seguramente es por el tema del mal hábito del uso del agua. Y esto se refleja precisamente en el medidor. Otro de los problemas que hemos tenido y clásico, ¿no? Es que hay mucha gente que tiene medidor y que la bomba, tienen una bombita, y esa bombita está directamente a la red, ¿no? Pasando el medidor. Y lógicamente al funcionar esa bomba, descalibra y malogra el medidor. Entonces ese medidor ya deja de funcionar bien y por lo tanto el usuario va a experimentar también montos astronómicos, ¿no? En lo que es el pago. Entonces, todas esas cosas, el usuario puede en realidad, antes de cualquier tipo de instalación o mecanismo para poder reservar el agua, puede hacer la consulta a la empresa Mapa Oral, al tema de a la jefatura de medición, y nosotros con gusto lo guiaremos, ¿no? Bien claro dice, evitemos el derroche, lo más importante, ¿no? O sea, muchas veces no consideramos el tema del agua como nos saben decir siempre, ¿no? El agua es fácil de obtenerla porque llega a nuestras casas, pero sin embargo no saben todo lo que cuesta llevarla hasta sus hogares, ¿no? A veces parece mentira, pero el que no tiene agua es el que más la aprecia. Bueno, y las conclusiones que podemos tener acerca de la micromedición es que en realidad es bueno tener un medidor para poder nosotros mismos poder cuidar el agua que tanto se necesita en estos momentos de pandemia. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, hay muchos hogares que no tienen agua, ¿no? Y nosotros que lo tenemos, debemos de cuidarlo para que ellos también puedan tener este servicio del agua potable. La micromedición no solamente es un tema para cuidar el agua, también es para que nuestra empresa de Mapa Oral pueda mejorar el servicio, para que nosotros podamos saber dónde se necesita mejorar, dónde debemos de llevar el agua, a dónde debemos de mejorar en el tema de ampliación de servicio. Toda esa situación conlleva las mejoras del servicio de agua potable en la parte de micromedición. Si tenemos problemas en realidad con micromedición, cuando sabemos que nuestro consumo es muy alto, pues eh, solicitemos al amigo el gafitero que revise nuestras instalaciones internas, ¿no? Para nosotros poder agarrar y de alguna manera cuidar el agua. La empresa de Mapa Oral es una empresa amiga que a la vez también de darte el servicio entiende el tema que estamos pasando. Y lógicamente nosotros vamos a ir en el tema, cuando hay un tema de reclamos y vamos a tratar de solucionar tu reclamo, pero a la vez también tenemos que agarrar y hacer una reflexión en este tema, ¿no? Cuidamos el agua, mejoremos nuestros hábitos de uso de agua, no derrochemos el agua, que es importante. Bueno, en este momento pasamos a la ronda de preguntas.
Bueno, muchas gracias. El tema de micromedición en realidad es extenso. He querido llevarle algo de mis conocimientos para que ustedes puedan apreciar y saber. Espero al menos haber resuelto algunas de sus dudas y no se olviden de seguirnos por las redes, ¿no? En los viernes de aguas. Muchas gracias.